alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, de las quebrantó, y en su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde
Señor, para predicar tu palabra, ninguno de nosotros somos suficientes. Porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la revelación que tú mismo has dado de ti y de tu voluntad. Y en tu palabra, Señor, tú nos iluminas para que podamos realmente conocerte, para que podamos tener comunión contigo. Por eso yo te pido que nos cubras con tu sangre, y especialmente a mí, y que me coloques claridad en mis palabras, en mis pensamientos, para transmitir estos conceptos. En el nombre de Jesús te pedimos que al escuchar tu palabra nos des realmente un corazón atento, una disposición sincera, un verdadero anhelo de conocerla, de entenderla y un verdadero anhelo de vivir conforme a ella, de ser moldeados a la luz de la verdad de tu palabra. Permítenos conocer a Cristo. Permítenos verte a ti, oh Padre glorioso, Padre celestial. Permítenos realmente que nuestra vida interior sea transformada y que este no sea simplemente un sermón más que en pocas horas se nos olvide, sino que quedemos direccionados, quedemos motivados y por el poder de tu Espíritu, tú obres en nuestra vida para que la verdad del Evangelio vaya siendo central en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy buenos días nuevamente para cada uno de ustedes. En el día de hoy, ustedes ya se dieron cuenta por el video que tenemos previo que estamos iniciando una nueva serie. Y esta es una nueva serie basada en la carta que escribió el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, a los Gálatas. Y el título que le hemos colocado a esta nueva serie es Volver a lo básico. Un estudio ahí, vamos a estar por varios domingos estudiando partes de la carta a los Gálatas. Las iglesias, no era una sola, sino las iglesias que se encontraban en la región de Galacia en el primer siglo, después de que Pablo había hecho su primer viaje misionero. Las iglesias que se encontraban allí, podemos de alguna manera compararlas con la iglesia de hoy en los Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente podemos compararla debido a la pérdida en cuanto a lo esencial del contenido del Evangelio. O sea, a causa de la pérdida de la esencia del Evangelio que sufrieron las iglesias de Galacia y que de alguna manera la iglesia en los Estados Unidos y podríamos decir en el mundo entero está perdiendo la esencia del Evangelio. Por eso una de las cosas que más necesitamos nosotros como iglesia cristiana es volver a lo básico. ¿Y qué quiere decir volver a lo básico? O sea, volver a las verdades fundamentales enseñadas por el mismo Señor Jesús. Las verdades fundamentales, la columna vertebral enseñada por los apóstoles, los discípulos directos del Señor Jesús, que fueron instrumentos para recibir de primera mano la revelación y que fueron instrumentos para de primera mano recibir la inspiración para escribir sin error esa verdad revelada. En otras palabras, necesitamos volver a la esencia del Evangelio que se encuentra en la Biblia. Necesitamos ser creyentes, cristianos, que realmente estén fundamentados en la Biblia. Que conozcamos, entendamos y busquemos vivir lo que significa el Evangelio en nuestra vida. Cuando Pablo escribió esta carta a los Gálatas, lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito de volver a realinear, volver a traer a los Gálatas a Cristo. Porque esta iglesia estaba escuchando
otras explicaciones y estaban aceptando supuestas verdades que sin darse cuenta ya no iban en la misma línea del evangelio, sino que poco a poco se estaban separando de la verdad que Pablo les había predicado en su primer viaje misionero. Entonces Pablo quería asegurarse justamente que los gálatas siguieran creyendo en el único evangelio que existe, el evangelio del Señor Jesús. Nosotros necesitamos asegurarnos que conocemos el evangelio, que entendemos el significado del evangelio, y estar hacia el interior de una iglesia no es garantía. José Rodríguez colocó un ejemplo en el chat esta semana de algo que ocurrió en una iglesia cristiana. Una madre con mucho orgullo presentó a su hijo en tarima y todo, a su hijo vestido de mujer, porque descubrieron que él es transgénero. En otras palabras, esta mamá en plena iglesia y dijo: consultamos con consejeros, psicólogos, hemos leído mucho acerca de lo que es ser transgénero y aquí les presento. Y este niño vestido de niña y comportándose como niña dijo que lo importante es que ella es así porque Dios la creó así. En otras palabras, están diciendo que Dios se equivocó. Como que nunca leyeron lo que dice la Biblia, que Dios creó hombre y mujer. Como que no entienden que Dios es completamente sabio y que Dios no se equivoca. Pero ellos están afirmando eso y con orgullo, con satisfacción al interior de la iglesia. Entonces usted y yo necesitamos asegurarnos que realmente entendemos el evangelio, que lo conocemos, que lo entendemos y que vivimos a la luz del evangelio. El título para el día de hoy es: no hay otro evangelio. Acompáñeme leyendo los primeros 10 versículos del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Cuando hoy en día en la iglesia cristiana hablamos de la palabra evangelio, muchas de las personas que están allí, muchos de los que se dicen ser creyentes, consideran que el evangelio es más o menos como el ABC o el 1, 2, 3 que hay que presentarle a los no creyentes. Consideran que hablar del evangelio es como presentar simplemente algunas razones en pocos minutos a los no creyentes para decirles por qué ellos deben creer en Cristo y cómo deben creer en Cristo. Entonces por eso escuchamos hay veces cosas como: usé 15 minutos para hablarle del evangelio. Pero usted va a descubrir, estudiando la carta a los Gálatas,
que Pablo habla del Evangelio como desde la A hasta la Z. No solamente el Evangelio habla de la entrada en el reino de Dios, de no creyente a ser creyente por la gracia de Dios, sino que el Evangelio es también para cómo vivir en el reino. Así que el Evangelio es por el resto de nuestra vida. Nosotros necesitamos el resto de nuestra vida aquí estar conociendo, estudiando, escudriñando, ahondando, cavando en el Evangelio para que nuestra vida sea conformada a la luz del Evangelio. Entonces el Evangelio no es simplemente presentar como un plan de salvación y decirle que Cristo vino a redimirlo y que lo acepte como Señor y Salvador. Una de las cosas que más transforman la vida de una persona, una de las cosas que más motivan a esa persona y la impulsan a crecer, a obedecer, a servir y a amar a Dios, es cuando a la luz de la verdad del Evangelio, esa persona entiende, esa persona comprende que Él es más pecador y más culpable de lo que él había considerado. Cuando esa persona expuesta ante el Evangelio entiende, wow, mi pecado es mucho más grave de lo que yo había supuesto. Mi maldad es mucho más grande de la que yo pensaba, pero a la vez también entiende por la gracia de Dios que Él es más perdonado, más aceptado, más amado de lo que él esperaba. Esas son unas verdades extraordinarias del Evangelio. Y muchas veces la gente que está hacia el interior de la iglesia no ha entendido la gravedad de su pecado. Muchos al interior de la iglesia se creen buenos. Y si alguien al interior de la iglesia se cree yo soy una buena persona, no ha entendido el Evangelio. Porque la Biblia dice claramente que la bondad humana no satisface la justicia de Dios. La única bondad que satisface la justicia de Dios es la bondad de Cristo. Entonces hay que entender esa realidad de dónde fue que Dios me sacó. ¿Cómo fue que Dios me alcanzó? ¿Cuán grande es el amor de Dios que fue capaz de llegar? Yo le decía al grupo de este miércoles de discipulado que me acordaba de una canción infantil que dice que el amor de Dios es más alto que no puedo ir arriba de Él. Es más profundo que no puedo ir abajo de Él. Es más ancho que no puedo ir afuera de Él. Cuando alguien entiende esa verdad del Evangelio, entonces es motivado realmente a crecer, porque tiene una gratitud profunda. Se da cuenta que el amor de Dios es impagable. Otra de las verdades importantes del Evangelio es entender que el problema que tenemos los seres humanos no solamente es nuestra falta de obediencia a la voluntad de Dios, sino el falso concepto, la falsa esperanza de creer que en mi capacidad yo puedo obedecer el Evangelio. Eso es orgullo, eso es pretensión. Ese es el problema de la parábola de los dos hijos que nos presenta Lucas. El uno que vive abiertamente en oposición a la voluntad de Dios. El otro que vive religiosamente creyendo que está agradando a Dios y sin embargo los dos están igual de perdidos. Los dos están de la misma manera rechazando la gracia de Dios. Estas son verdades hermosas del Evangelio que nosotros necesitamos entender e interiorizar para que nuestra vida viva centrada. Cuando observamos el texto que leí, los primeros 10 versículos del capítulo 1, rápidamente uno observa que Pablo, después de dar el saludo inicial, deja ver su estado de ánimo, deja ver su tono a causa del problema
que están viviendo los Gálatas. Los Gálatas se están apartando del Evangelio. Los Gálatas están aceptando otras enseñanzas que son contrarias al Evangelio. Pero el problema de los Gálatas es que están aceptando enseñanzas que parecen ser el Evangelio. Están aceptando enseñanzas que parecen contribuirle al Evangelio, que parecen ayudarle al Evangelio, sin darse cuenta que cuando le añadimos algo al Evangelio, lo echamos a perder. Porque el Evangelio es totalmente suficiente. La obra de Cristo no le falta nada, es totalmente suficiente. Así que veamos en primer lugar el tono y el estado de ánimo del apóstol Pablo cuando le escribió a los Gálatas. En primer lugar, podríamos decir que su estado de ánimo era un estado de asombro. Pablo estaba asombrado. Dice el versículo 6, asombrado de que estos nuevos creyentes estuvieran siguiendo ahora un evangelio diferente del que él les había predicado. Asombrado de que tan rápido ellos estuvieran aferrando a creencias diferentes a la verdad del evangelio. Y dice el versículo 6 que eso tiene una implicación muy directa y muy grave. Dice el versículo 6 que alejarse del evangelio implica apartarse de Dios, que nos llamó. No hay manera en que yo pueda vivir en desacuerdo con el evangelio y a la vez pueda vivir en acuerdo con Dios. No, porque Dios y el evangelio están en la misma dirección, y si yo me aparto del evangelio, me estoy apartando de Dios que me llamó. Ahora, Pablo explica en el versículo 7 que no existe otro evangelio. No es que hay otro evangelio. Simplemente él utiliza la palabra evangelio diferente porque él quiere justamente hacerles entender a ellos que ellos están pervirtiendo el único y verdadero evangelio que existe. Pablo utiliza esto de la expresión de evangelio diferente porque los Gálatas están abrazando creencias de maestros que vinieron de Judea y llegaron a la región de Galacia. Los creyentes en Galacia ahora en su mayoría eran creyentes no judíos, eran creyentes gentiles, no tenían la cultura del judaísmo. Entonces vinieron maestros del judaísmo a decirles: a ustedes no les es suficiente creer en Cristo como el Mesías. No es suficiente creer en el perdón de los pecados, tienen que agregar estas verdades. Y como eran verdades sacadas aparentemente de la palabra de Dios, pero mal interpretadas, entonces parecía que iban en línea, que le sumaban al evangelio sin darse cuenta que le estaban restando, lo estaban tergiversando. Este es uno de los engaños más sutiles y peligrosos que puede ocurrir en nuestra fe. Personas que piensan que están creyendo y viviendo conforme al evangelio, pero sin darse cuenta que lo están negando, que lo están echando a perder. Dice los versículos 6 y 7, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. El tono de Pablo, aparte de que su estado de ánimo era de asombro, el tono de Pablo era de enojo. Y esto nos muestra que nosotros deberíamos enojarnos con nosotros mismos y enojarnos con quien rechaza el evangelio. Debemos amar las personas, debemos tener compasión por las personas, pero debemos enardecernos
cuando alguien rechaza la verdad del Evangelio porque está rechazando la gracia de Dios, está rechazando a Dios mismo. Y el tono de Pablo es tan fuerte que lo que Pablo espera para estas personas que quieren persistir en su error es maldición. Como ya lo hemos dicho, dice el versículo 9. Ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Fuerte esto, ¿no? Estos falsos maestros venidos de Judea le dicen a los nuevos creyentes en Galacia: está bien que ustedes reconozcan a Jesús como el Mesías, pero eso no es suficiente. A eso hay que agregarle las ordenanzas de guardar las fiestas judías. A eso hay que agregarle las ordenanzas sobre ciertas clases de alimentos. Ustedes tienen que hacer eso. Y aparte de eso, ustedes necesitan circuncidarse. Los varones necesitan circuncidarse para realmente ser aceptados. En otras palabras, estos maestros judíos están presentando a un Salvador insuficiente. Están rechazando el llamado de gracia que hace el Evangelio. Están contradiciendo el llamado de gracia que predica el Evangelio. Nosotros, hacia el interior de nuestra iglesia, en nuestra vida personal, cuando abrigamos temores, dudas de qué va a pasar con mi destino eterno, cuando estamos preocupados si realmente yo voy a ir al cielo o no, estoy rechazando la gracia de Dios, porque entonces en la práctica estoy diciendo: está bien la obra de Cristo, pero yo tengo que sumarle algo más a eso. Así que entender el Evangelio y vivir el Evangelio debe llevarnos hasta vencer el temor natural que los seres humanos tenemos a la muerte. Es natural que tengamos temor a la muerte. Y normalmente tenemos temor de la forma en que vamos a morir y el cuándo, porque no sabemos. Pero aún eso debemos entregarlo en las manos de Dios. Y si yo realmente he creído que la obra de Cristo es suficiente para el perdón de mis pecados, y la obra de Cristo es suficiente para heredar la vida eterna, entonces la muerte ya está vencida. Y la muerte no puede seguirme esclavizando con temor. Y si así me está pasando, yo debo trabajar en eso. Porque si no, le estoy sumando algo que va en contravía de la verdad del Evangelio. Hoy en día existen muchas ideologías en este mundo moderno que están compitiendo contra el Evangelio. Hoy en día el ser humano predica mucho que lo importante es ser bueno, es tener buena energía. Y por eso es importante el espejo a tal lado en la entrada de tu casa, en el corredor, para que capture las malas energías y todas esas cosas. Y todo eso está contradiciendo la verdad del Evangelio. Está negando la obra de Cristo. El apóstol Pablo no mostró tolerancia con estas falsas enseñanzas que pervertían el Evangelio. Esto muestra lo grave que es añadir, quitar, tergiversar el Evangelio, porque no se trata aquí de opiniones humanas, sino se trata de rechazar la verdad revelada por Dios. La verdad revelada por Dios. Hay cosas en nuestra cultura, ¿cierto? Es posible que a usted lo enseñaron de que va caminando por la calle y le enseñaron tontamente de que pasar por debajo de la escalera es mala suerte. Y créamelo que eso está tan grabado en el disco duro que instintivamente usted tiene que entender que usted no puede seguir creyendo eso. Que usted no puede seguir aceptando eso. Que usted no puede tener agüeros. Que usted realmente su confianza tiene que tenerla es en que usted está en las manos del Señor. Y que nada ni nadie lo arrebatará de las manos del Señor. Y una serie
de cuestiones donde yo tengo que preguntarme, ¿estoy viviendo en la centralidad del Evangelio? Porque es que si le quitamos la esencia al Evangelio, la columna vertebral, terminaremos creyendo en algo que se parece al Evangelio, pero que no es el Evangelio. Y terminaremos rechazando a Dios que llama por el Evangelio. Si una persona dice, yo creo en Cristo para el perdón de mis pecados, pero en la práctica, en sus temores, en sus expectativas, en sus afugias, sigue pendiente de que si él es merecedor del perdón de Dios, de que la buena obra que él puede hacer es lo que le da la tranquilidad, porque claro, es importante creer en Cristo, más mi buen comportamiento, usted está rechazando el Evangelio. Porque el perdón de Dios no se puede merecer. Es inalcanzable, es imposible merecer el perdón de Dios. Lo único que satisface para dar el perdón de Dios es la justicia de Cristo hecha en la cruz. No hay buena obra, no hay buen mérito. Y entonces yo tengo que entender que la Biblia me enseña que es por fe sola. Y solo en Cristo Jesús. Ni siquiera en Cristo y mi buen comportamiento. Por eso Pablo fue tan intolerante. Y por eso Pablo fue tan duro. Por eso Pablo dijo, yo espero para esa gente maldición. Porque se están oponiendo a la verdad de Dios. El enojo de Pablo es tan fuerte que yo me pregunté, ¿con qué autoridad Pablo habló de esta manera? Porque hoy en día a Pablo lo hubieran criticado. Es que tú eres intolerante. Es que tú eres demasiado drástico. Es que tú eres un fanático. Y lo único que Pablo está haciendo es defender la verdad de la centralidad del Evangelio. ¿Con qué autoridad Pablo les habló de esta manera? Dice el versículo 1, Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. O sea que Pablo escribió así con la autoridad igual de los primeros apóstoles, discípulos directos de Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que Pablo y los primeros discípulos del ministerio terrenal de Jesús, ellos tuvieron una autoridad que no se ha vuelto a repetir en la historia de la iglesia y no se volverá a repetir. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron vehículos directos para recibir la revelación de Dios directamente de Jesucristo. Por eso Hechos dice que Jesús resucitado se le apareció a Pablo en el camino hacia Damasco. O sea que ellos recibieron la revelación directamente de Cristo Jesús. Y aparte de recibir la revelación, los que escribieron recibieron la inspiración para escribir esa revelación sin error, tal como Dios la transmitió de su boca. Entonces, hoy en día, todo verdadero creyente es un llamado. Y toda persona que ha sido llamada a ejercer un ministerio, de alguna manera es un enviado. Pero hoy en día, todo verdadero llamado y todo verdadero enviado es con intervención humana. Porque ha escuchado el Evangelio a través de otra persona. Hay organizaciones en medio allí generando un ministerio, enviando a alguien. En cambio, estos hombres fueron llamados, recibieron revelación e inspiración y fueron comisionados directamente por Cristo. ¿Para dónde voy con todo esto? Lo que quiero decirles es que Pablo, al transmitir el Evangelio a los Gálatas, estaba transmitiendo un mensaje divinamente inspirado por Dios. Estaba comunicando el Evangelio. Si usted y yo hoy en día hemos sido llamados al ministerio cristiano, nuestra autoridad es la Biblia.
La Biblia está por encima de nosotros. No tenemos autoridad por encima de la Biblia. Nuestra autoridad tiene que sujetarse a la verdad de la Biblia. Pero cuando Pablo estaba comunicando este evangelio a los Gálatas, él estaba comunicando el evangelio que le fue revelado directamente por Jesús y que le fue posteriormente inspirado. Y así que tergiversar, añadir, corregir algo de este evangelio era nada menos querer decirle a Dios que Dios se equivocó. Por eso es tan fundamental, tan primordial que usted y yo conozcamos la Biblia. Dice el versículo 8 y 9 de Gálatas 1, pero aun si alguno de nosotros, está diciendo Pablo, o sea, si alguno de nosotros, de los apóstoles, de los enviados, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y cuando yo leía esto, ponía a pensar que hoy en día el mundo espiritual de hoy habla mucho de los ángeles. Pero aquí está diciendo, aun si un ángel cambia una jota, una tilde del evangelio, que caiga bajo él maldición, porque está resistiendo la gracia de Dios. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Pablo está diciendo, ni un ángel, ni un apóstol, y está hablando de apóstol al nivel de estos apóstoles verdaderos, que estuvieron con Cristo, que fueron testigos de Cristo resucitado y que recibieron la revelación y la inspiración de Él. Ni siquiera ellos pueden agregar, pueden alterar, corregir o quitar. Es muy importante conocer y entender el mensaje del evangelio, la Biblia. Es muy importante. Es muy importante adquirir el hábito de leerla permanentemente, de estudiarla, de hacerle preguntas y de comprender el texto. Y es muy importante orar a la luz de la Biblia para que Dios nos guíe y nos transforme y nuestra vida se ajuste a la verdad de la Biblia. Óigame bien esto, ni usted ni yo tenemos el derecho de pensar, sentir y desear algo que no esté conforme a la verdad del evangelio. Usted no tiene el derecho. Usted tiene la voluntad y usted puede hacerlo. Pero cada vez que usted lo haga, que yo lo haga, estaremos yendo en contravía a la verdad revelada por Dios. Mis anhelos, mis pensamientos, mis sentimientos deben ajustarse a la verdad del evangelio. Deben ser examinados por el evangelio. Así que a continuación lo que voy a hacer es mencionar algunos detalles importantes que encontré con respecto al evangelio en estos versículos que leímos. Por eso en tercer lugar coloqué, según el evangelio, ¿quiénes somos? Y estoy hablando aquí de los creyentes a los que Pablo se está dirigiendo en esta carta. ¿Quiénes somos según el evangelio? Dice el versículo 4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos, y resalté esa palabra. No sé si ahí salió resaltada o con una linecita abajo, me faltó ponerla en negrilla, para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Observe la palabra rescatarnos, o sea, nosotros somos a la luz del evangelio, si somos verdaderos creyentes, somos unos rescatados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sin Cristo nosotros estábamos en total incapacidad de ayudarnos a nosotros mismos, desde el punto de vista espiritual. Nada podíamos hacer para lograr la aceptación de Dios, el perdón de Dios y la vida eterna. Hemos necesitado un rescate completo. Déjeme darle esta imagen.
Piense en una persona que está en una edificación, está encerrada, está atrapada en una edificación que se está incendiando. Todas las posibles vías de escape, ventanas, balcones, puertas, terrazas, todo está bloqueado por el fuego. No tiene opción. Y el humo la está asfixiando. No sirve de nada que usted se pare afuera y que usted comience a darle consejos sobre prevención contra el fuego. No, el edificio se está incendiando. No sirve de nada que usted le diga, corra, quiebre el vidrio de la ventana y salte o tírese por el balcón que aquí lo recibimos. No, porque está bloqueado el camino a ese balcón o a esa ventana. Esa persona lo que necesita es que alguien la rescate totalmente. Y eso es lo que hacen el Fire Rescue, los bomberos llegan, suben la escalera y con su manguera apagan el fuego, entran y rescatan a la persona. Eso es lo que Cristo hizo. O sea que esta es una verdad del Evangelio que nos está diciendo que ni lo que somos, ni lo que hacemos puede rescatarnos como seres humanos. Porque sin Cristo tenemos una total incapacidad espiritual para cambiar nuestra condición espiritual. No hay nada que podamos hacer. Sin Cristo no se puede hacer nada. Y por eso el Evangelio enseña que somos totalmente rescatados por gracia. Según el Evangelio, en cuarto lugar, ¿qué fue lo que Jesús hizo para rescatarnos? Dice el versículo 4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. O sea, Él ofrendó su vida en un sacrificio sustitutivo. Es decir, en un sacrificio en lugar nuestro, en un sacrificio a favor nuestro. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él hizo lo que no podíamos hacer para pagar nuestra deuda, para que quedara totalmente saldada, pagada, para que nuestra culpa fuera completamente quitada. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y Él murió la muerte que solo Él no merecía morir y que usted y yo sí. Pero que solo la muerte de Él tenía el suficiente valor y precio para pagar por el perdón de nuestros pecados. Por esa razón, cuando alguien está en Cristo, ya no se condenará por sus pecados. Ya no hay condenación. ¿Por qué razón? Porque ya Cristo pagó. Sería injusto que Dios demandara un pago de un verdadero creyente en Cristo Jesús, alguien que Él mismo ha alcanzado por su gracia, porque entonces estaría recibiendo un doble pago. Porque Cristo pagó por aquel que Dios decidió salvar y Dios alcanzó por su gracia. Dios estaría juzgando la misma falta que Cristo ya pagó y Dios no es injusto. Cuando decimos que somos rescatados, lo que estamos diciendo es que Jesús nos liberó de la condenación eterna y que los cristianos no somos meramente seguidores de Cristo, sino que somos rescatados de nuestra condición y por lo tanto somos la demostración de la justicia que procede de Dios por medio de la fe. Por eso le digo, tratar de ayudar para la obra de salvación es dañar el Evangelio. Porque ya fuimos rescatados. Esta persona inconsciente ya dentro del edificio a causa del humo que no la dejaba respirar, no podía correr, no podía saltar y las vías de escape estaban completamente bloqueadas, pero alguien entró, apagó el fuego, la tomó, la cargó y la sacó. Eso es Cristo. Cristo hizo todo el trabajo, absolutamente todo. Dios lo hizo todo. Y por eso es que nosotros somos rescatados de nuestra condición y aparte de eso somos la demostración de la justicia que procede solo de Dios. Escuche bien lo que dice Filipenses 3:9.
ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. O Romanos 3, 21 y 24, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A manera de ser odioso, quiero insistirle, usted como un verdadero creyente ya no debe abrigar ningún temor en cuanto a su destino eterno. Abrigar algún temor en cuanto a su destino eterno es falta de comprender que Jesús ya le rescató y que usted es una demostración de la justicia que ya Dios hizo en la cruz de Cristo Jesús. Según el Evangelio, ¿qué fue lo que el Padre Celestial hizo? Según nos muestran estos textos, vuelvo al versículo 1 y al versículo 3. Pablo, apóstol, no por investidura de mediaciones humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Sabe lo que Dios el Padre hizo? Aceptó completamente la obra de Cristo. Por eso Jesús en la cruz gritó: completamente pagada, saldada la deuda, tetelestai. Por eso Jesús dijo: la deuda ha sido cancelada. Y el Padre aceptó el pago. El Padre quedó complacido y lo sabemos porque el Padre resucitó a Jesús. Por eso Pablo es tan cuidadoso en decirnos aquí que Él es un apóstol de Jesucristo y por Dios Padre, porque Dios el Padre levantó de entre los muertos a Jesucristo. Y por eso Pablo es tan cuidadoso en decirnos aquí que el Padre y el Señor Jesús nos concedan la gracia y la paz. ¿Cuáles son las razones que Dios y el Padre y Cristo tuvieron para rescatarnos? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Qué fue lo que Dios vio en usted? ¿O que Dios vio en mí? Que lo movió a rescatarnos. Nada. Dios no vio absolutamente nada en usted, ni vio nada en mí. Porque Pablo aquí nos explica que simplemente depende de la gracia por la decisión soberana de Dios el Padre. Versículo 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si fuera nuestra obra, si tuviera que ver por lo menos el grado de nuestra fe, entonces tendría que decir que lo que hizo que Jesucristo viniera a rescatarnos para salvarnos de este mundo es porque algo vio en nosotros, algo le inspiró en nosotros. Pero aquí está diciendo que lo único que lo movió fue la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por eso el Evangelio enseña que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. Eso es lo que dice el versículo 5 también, que la gloria por eso es solo para Dios. Dice, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que el evangelio bíblico, el evangelio que Pablo le predicó a los Gálatas, es una obra de salvación que es solo obra de Dios de principio a fin. No hay nada en nuestra salvación que sea motivo de orgullo personal. No hay nada en nuestra salvación que sea motivo de vanidad. Por el contrario, el verdadero evangelio humilla nuestro ego, porque muestra nuestra culpa y nuestra incapacidad, pero exalta y muestra
el infinito amor, la gracia y la misericordia de Dios. La salvación es solo decisión de su voluntad, es su plan, es su llamado y es su trabajo. ¿Qué podríamos concluir esta mañana a la luz de lo que Pablo deja entrever en estos versículos acerca de lo que es el Evangelio? Pablo tuvo que combatir cómo estaban corrompiendo el Evangelio, cómo lo estaban tergiversando. Lutero también tuvo que hacerlo. De alguna manera se dice en la historia que con la reforma del siglo XVI, Lutero lo que tuvo que hacer fue rescatar lo que ahí había estado desde siempre revelado por Dios, pero que había sido sepultado a través de añadiduras, de conjeturas y a través de cosas que desvirtuaron el Evangelio. Pero usted y yo estamos en la misma línea, en la misma obligación. Y por eso es tan importante entender esto. Mire, Pablo en estos primeros versículos está condenando enérgicamente al punto de decir que Dios te maldiga si tú te opones al Evangelio, si tú cambias el Evangelio, si tú perviertes el Evangelio, si tú le añades o le quitas, que venga la maldición sobre ti, está diciendo. Y no importa si eres uno de nosotros mismos, dice Pablo, que igual caiga la maldición, porque el Evangelio no es negociable, porque es la verdad de Dios. Entonces Pablo condenó cualquier enseñanza que no tuviera estas dos características, que no enseñara que somos demasiado pecadores para contribuir con nuestra salvación. Eso enseña la Biblia. Somos demasiado pecadores para contribuir con nuestra salvación. Por eso necesitamos un rescate completo, un redentor. Pero somos salvos por creer en la persona y en la obra de Jesús, por creer en la gracia de Dios. Es por gracia. Él mismo es el que nos ha hecho entender. Él mismo es el que nos ha permitido creer, porque nosotros no hemos podido contribuir absolutamente con nada. Toda enseñanza, explícita o implícita, que quiera agregarle algo, toda enseñanza que va enfocada en el asunto de que no, es que depende de tu fe, y es el nivel de tu fe, y es el nivel de tu obediencia, es la clase de tu obediencia, no es cierto. Porque la Biblia no dice que depende de tu fe, sino que dice que es por medio de la fe que se recibe la gracia de Dios. Pero lo importante de la fe aquí no es tu nivel de fe, ni tu clase de obediencia, sino que es la fe en quién está depositada la fe. Yo me atrevería a decir que ni siquiera en qué, aunque yo puedo decir en qué, en la obra de Cristo, pero esa obra tiene una personificación y es en quién está depositada mi fe y quién es Cristo, y Él es el único que satisface la justicia de Dios el Padre. Así que con temor y temblor pidámosle a Dios. Hemos iniciado este año 2024, que sea un año para nosotros aquí en Crossbridge, Miami Springs, y específicamente en el Ministerio Hispano, que sea un año de crecer en el conocimiento de la Biblia. Que sea un año de madurar y en mi entendimiento de lo que es el Evangelio. Por eso estamos estudiando doctrinas de la gracia. Por eso queremos entender qué es la conversión, qué es la regeneración, qué es la adopción, qué viene primero. Si viene primero la conversión o viene primero la regeneración, porque queremos entender la obra que Cristo llevó a cabo.
Por eso estamos estudiando qué significa la justificación. Por eso necesitamos meternos a la Biblia y prioritariamente buscar, al leer y estudiar la Biblia, conocer a Cristo, ver a Dios. Ese es nuestro centro. Que no se nos pase 2024 y que sea un año más, que sea un año que crezcamos realmente ahí. Es increíble cómo se tergiversa el Evangelio, cómo la creencia cultural de que yo puedo hacer algo para salvarme, o sea, de alguna manera yo puedo tener un mérito para ser calificado bueno. Entonces, la gente habla de, sí, yo creo en Dios, pero es un creer cultural que no es conforme a la verdad del Evangelio. Y ese creer cultural contradice el Evangelio, porque ese creer cultural es, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero entonces yo debo creer en Cristo, pero también debo creer en mí, en mi obra. Es como decir que si los buenos se salvan, ¿para qué Cristo vino? Y si los buenos se salvan, ¿cuál es la respuesta del Evangelio para los malos? Y Cristo dijo claramente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas veces lo que no entendemos es que el Evangelio es completamente distinto y contrario a todas las demás creencias religiosas. Absolutamente contrario, distinto a todas las demás creencias religiosas, porque toda creencia religiosa se basa en el esfuerzo humano. El Evangelio está diciendo, es imposible por el esfuerzo humano, es por gracia mediante la fe. Además, el concepto de ser buenos, a la luz de la Biblia, también es equivocado. Porque sin Cristo, la bondad humana no satisface a Dios. No hay bondad humana que califique delante de Dios. La única bondad es la de Cristo. Por eso hay textos tan duros en la Biblia que dicen, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Y la gente dice, pero ¿cómo así si yo le estoy buscando? Pero está descalificado porque su bondad, su esfuerzo no cuenta, no califica para adquirir el perdón de los pecados, para adquirir la aceptación. Estoy hablando de la salvación, porque ese era el problema en Galacia. Le estaban sumando cosas para supuestamente garantizar la aceptación y el perdón. ¿Por qué esto es tan importante? Óigame bien, con esto finalizo. Porque si no, estamos llamando a Dios mentiroso. Nosotros deberíamos hasta cuidarnos. Socialmente nos va a tocar ir hasta funerales de gente no cristiana. Y aún ahí usted cuídese. No diga culturalmente, no, tranquilo, porque ya Él está en el cielo, usted no lo sabe. Y si esa persona no murió en Cristo, no está en el cielo. No digamos cosas hasta por consolar, por quedar bien socialmente, que no son verdad. Porque la única verdad tiene que ser la del Evangelio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si abrazas un Evangelio diferente, tú estarás abandonando a quien te llamó por su gracia. Porque si abrazas un Evangelio diferente, lo invalidas. Ya no es el Evangelio según el versículo 6 y 7. Si agregas algo al Evangelio, lo echas a perder por completo. Y nos van a hacer preguntas difíciles. Preguntas que a uno se le parte el alma. Y nos van a decir, pero yo creo que esta persona que murió, que es tan buena, tiene que estar con Dios. No, yo no lo sé. Si no hay evidencia clara de que él era un creyente, alguien alcanzado por la gracia de Dios, yo no lo sé. Yo no puedo andar afirmando cosas.
Y es duro. El miércoles alguien me preguntó en el grupo de discipulado de cómo llegó el Evangelio y les conté un poquito de cómo llegó el Evangelio, o fue el viernes en el otro grupo, y se me vino a la cabeza y me preguntaron, ¿y toda su familia es cristiana? Y yo tuve que decir no, porque yo tengo tremendas dudas de que un hermano mío sea cristiano. Y ahí mismo llegó el pensamiento, y si él se muere así, él se va a condenar. Y es muy duro. Yo no quiero eso. Sería más suave decir, sí, todos somos cristianos. Pero es que esto es por gracia. Esto es por llamado de Dios. Esto es por mediante la fe, por medio de la fe en Cristo y en su obra. Y mi hermano claramente no tiene ningún interés en Cristo ni en su obra. Eso parte el corazón. Pero es la verdad del Evangelio. Quien piensa, quien presume que puede hacer algo para rescatarse a sí mismo, para contribuir a su salvación, rechaza a Cristo y declara que el valor de la muerte y resurrección de Cristo no tienen verdadero valor. Pero la Escritura dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Cuidado con devaluar la muerte y resurrección de Cristo. Creer un evangelio diferente te hace incrédulo de la inspiración de la Biblia. ¿Crees tú en la inspiración de la Biblia? ¿Crees que es palabra de Dios? ¿Crees en la inerrancia de la Biblia? ¿Que la Biblia no se equivoca porque es palabra de Dios? ¿Crees en la suficiencia de la Biblia? ¿Que todo lo que está allí es suficiente para llevarnos a entender en la gracia de Dios toda esta obra de salvación y tener esta comunión con Dios? ¿Y tú crees que la Biblia es máxima autoridad? Y vamos a tener que enfrentarnos. Y si usted tiene niños pequeños, usted va a tener desafíos muy fuertes. No se extrañe de que posiblemente un niño llegue en un ambiente del colegio y todo, donde le han creado todo un asunto donde él quiere pertenecer al otro sexo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a seguir la corriente? Para que mi hijo se sienta bien, se sienta aceptado, yo voy a darle amor, yo lo voy a valorar, no importa, sé lo que tú quieras, que yo te voy a amar igual. ¿Y qué pasa con la máxima autoridad del Evangelio? Dios creó hombre y mujer, no hay más. Entonces, creer en el Evangelio tiene estas implicaciones. Y creer un Evangelio diferente te robaría el disfrute de ver la hermosura de Dios. Te quitaría la comprensión de cuán grande es el amor de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios. Opacaría la hermosura del carácter de Dios. Qué glorioso, hermoso y bendito es este Evangelio. Y gracias a Dios por tenernos aquí, hablando de Él y queriendo entender este glorioso Evangelio del Señor Jesús. Póngase de pie, por favor, y ore conmigo. Padre, definitivamente no somos suficientes nosotros los seres humanos, porque es que estamos relacionándonos contigo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que creó la luz, separó la luz y las tinieblas, el Dios que da la vida, el Dios que es soberano, que es omnipotente, el Dios que es altísimo. Pero Señor, qué bendición tan enorme estar preocupado de alguna manera porque la verdad del Evangelio no sea tergiversada. Porque Señor, tú nos has hecho a nosotros instrumentos y demostración de tu justicia. Porque tú nos has alcanzado con tu favor.
y nos has encomendado la predicación de esta preciosa palabra. Gracias porque este precioso evangelio es poder tuyo que salva y transforma la vida de la gente. Oh Dios de los cielos, ilumínanos y danos a entender la verdad del evangelio. Danos a comprenderla y enséñanos a examinarnos y a cuidarnos de vivir y permanecer en la verdad del evangelio. Toda gloria, toda honra te pertenece a ti, porque tu amor es mucho más grande de lo que hemos entendido, tu perdón, tu bondad, tu misericordia, tu justicia, tu santidad. Señor, tú eres tan santo que estás completamente apartado de cualquier otra criatura que tú mismo has creado, porque tú eres santo, 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 sublime. Nosotros no podemos ni mirarte, y sin embargo, por tu gracia, te has mezclado con nosotros, nos has alcanzado y nos has dado vida. Señor, amo esta verdad de ser tu hijo. Amo esta verdad de ser seguidor, discípulo de Cristo Jesús, para lo cual somos insuficientes, pero llénanos con tu Santo Espíritu y en tu misericordia llévanos a vivir conforme a tu verdad. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.